Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a empezar el estudio del libro del Apocalipsis y lo vamos a estudiar en su idioma original, en el griego bíblico. Vamos a aprender tanto del libro del Apocalipsis y vamos a aprender griego bíblico, tal cual como fue escrito en el original. Y el título del libro es la palabra Apocalipsis en griego, que significa, bueno, se translitera Apocalipsis, pero se traduce como revelación. En el original griego, el versículo 1, así empieza: Apocalipsis, Jesucristo en edoken auto jodeos. Apocalipsis es un sustantivo nominativo femenino singular que se translitera como revelación. Jesucristo es un sustantivo genitivo masculino singular que significa Jesucristo. En es un pronombre relativo acusativo femenino singular que se translitera con la palabra que. Edoken es un verbo del indicativo aoristo activo de la tercera persona singular que se traduce como dio. Auto es un pronombre personal dativo masculino singular que se translitera como a él. Y jodeos es un sustantivo nominativo masculino singular que se traduce y se translitera como Dios. La traducción de la Reina Valera del 60 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La palabra apocalipsis con la que comienza Juan el libro es la palabra que literalmente se traduce como revelación o desvelar algo, hacer algo visible, dar a conocer, descubrir, quitar el velo. Con este sustantivo empieza este libro. Este sustantivo está compuesto por la preposición apo, que se traduce como de o desde, y el verbo calupto, que significa cubrir. Por lo tanto, literalmente se traduce como desvelar algo, revelar o manifestar algo. Aquí para nosotros es una revelación divina, es una revelación donde Cristo se manifiesta a nuestra vida. Por eso el título del libro se llama Apocalipsis Jesucristo, que es una revelación que viene a partir de Cristo Jesús hacia nuestra vida. La primera vez que aparece la palabra revelación en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, donde vemos a los sabios del oriente cuando venían a ver al niño, y dice: al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí vemos la primera vez que aparece la palabra apocalipsis y se traduce como revelación, cuando iban los sabios del oriente a ofrecer regalos al niño Jesús, y que les dijo Herodes que cuando vieran al niño fueran a avisarles, pero por revelación de Dios les dijo que se fueran por otro camino para que no dijeran a Herodes dónde estuviera el niño. En Lucas 2, 25 al 32, igual con el nacimiento de Cristo, nos dice en Lucas 2, 25: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aquí vemos la palabra revelación
con el nacimiento de Cristo. En el pasaje de Mateo también fue una revelación con el nacimiento de Cristo. Este Apocalipsis, esta revelación viene mediante Jesucristo, esta revelación que nos da Dios para entender el Evangelio, para entender todas las cosas. Fijémonos en algo que hay que tomar en cuenta cuando aparece la palabra Apocalipsis. En ambos evangelios hace referencia al nacimiento de Jesucristo y ambas aparece para dar luz y revelación a los gentiles. Revelación a los gentiles. Se nos revela a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazó a Cristo Jesús. Por eso se nos revela a nosotros los gentiles. La palabra en hebreo que se traduce como revelación es la palabra Hasaf, que aparece en Isaías 52:10, donde dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí la palabra se traduce como desnudar. Se desnudó, se destapó, que la salvación de Dios nuestro. En Salmos 98, del 1 al 2 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Aquí vemos cómo descubre la justicia a través de la salvación que viene del brazo de Jehová. Aquí el brazo de Jehová se refiere a Jesucristo. Él es el que nos da la revelación. Por eso dice en Isaías 53, del 1 al 5, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí la palabra Apocalipsis es manifestado. ¿Quién ha creído al anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros cuidados. Estaba profetizado que el brazo de Jehová se iba a manifestar a los gentiles y que el pueblo judío lo iba a rechazar. Por eso empieza con una pregunta el Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién se revela? A los que aceptan el Evangelio, a los que aceptan que Él pagó por nuestras rebeliones y por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Ahí viene la revelación, ahí viene la palabra Apocalipsis, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En 2 Corintios 3, del 14 al 16, hablando de los judíos que rechazaron a Cristo y a los gentiles que rechazan el Evangelio, nos dice 2 Corintios 3, 14 al 16, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El pueblo judío rechaza al Mesías, el pueblo judío rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo, por eso tienen un velo que no los deja entender las cosas, tienen un velo en su corazón, pero ¿cuándo se les va a quitar ese velo? Cuando se conviertan al Señor. Por eso este libro se llama Apocalipsis Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Esta revelación viene mediante Cristo solamente. Él es el que nos descorre el velo, Él es el que nos hace entender todas las cosas cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces empezamos a entender el Evangelio. Mientras
aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso los judíos no aceptaron a Cristo, mas cuando Dios llamó a Abraham era para salvar a todas las naciones, no solamente al pueblo judío, algo que ellos no pueden entender. Ellos no esperan un Salvador porque ellos creen que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tienen el cielo ganado, mas no han entendido la palabra de Dios. Tienen ese velo en sus ojos y en su corazón. Cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición viene para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Dios, cuando llamó a Abraham, fue para bendecir a todas las familias de la tierra, no solamente a su descendencia en la carne, como los creen los judíos, pero como no se han convertido a Cristo, a la simiente de Abraham, que es Cristo, entonces ellos tienen un velo que no ha sido descubierto, un velo en sus ojos y en su corazón. Por eso no entienden el Evangelio. En Gálatas 3, del 8 al 9, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas, ¿quién? Todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto no lo pueden entender los judíos, tienen un velo en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Abraham, fue para bendecir a todas las naciones de la tierra, cuando crean en el Hijo de Dios, cuando acepten a Cristo como su Señor y su Salvador. Por eso dice en Gálatas 1, del 11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio se nos revela a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Mientras no las personas no acepten a Cristo, no les va a ser revelado el misterio, no les va a ser revelado el evangelio, no creen en la Biblia. ¿Por qué? Porque su velo está cubriendo su corazón y no pueden entender el evangelio, no pueden entender la palabra de Dios hasta que acepten a Cristo como su Señor. Esa es la palabra Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la revelación del evangelio, la revelación de la palabra de Dios, la revelación de su palabra. Esa es la palabra Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación. En Efesios 3, del 1 al 6, nos dice el apóstol Pablo que era un misterio que se nos revela. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mientras nosotros no aceptemos a Cristo, no vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es mediante el Espíritu Santo que se nos revelan todas las cosas. Porque es mediante el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es que empezamos a entender la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Es cuando empezamos a entender todas las cosas, todos los misterios que están escondidos en su palabra. Es ahí cuando esa revelación viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, nos quita el velo, nos quita el pecado que no nos deja ver la verdad. Es ahí como se nos revela. Esa es la palabra Apocalipsis, que se nos revela mediante Cristo, mediante el Espíritu Santo. Por eso los
santos apóstoles no lo podían ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había llegado a sus vidas, el Espíritu Santo no había sido derramado como fue derramado en Pentecostés, y que ahora ese Espíritu llega a nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y entonces se nos revelan todas las cosas y empezamos a entender la palabra de Dios mediante Jesucristo. Dios nos lo revela mediante el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, del 9 al 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, con el Espíritu Santo empezamos a escudriñar la palabra de Dios, y la vamos a escudriñar desde su idioma original, en el griego original, como fue escrito este libro del Apocalipsis. Por eso vamos a escudriñar palabra por palabra, versículo por versículo, para entender las cosas, escudriñando mediante el Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas, todos los misterios que están en su palabra y que nos la revela a nosotros mediante su Espíritu, hermanos. Por eso hay que escudriñarlo en su idioma original, y es lo que vamos a hacer mediante este estudio del Apocalipsis. En Romanos 2, del 5 al 6, nos dice qué tipo de revelación se nos va a dar en este libro del Apocalipsis, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Es la revelación cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. La revelación de Jesucristo. En Romanos 2, del 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Va a venir el día de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es lo que vamos a estudiar en el Apocalipsis, esa revelación de su segunda venida, cuando va a venir Cristo a juzgar a las naciones que lo rechazaron como su Señor y Salvador. Va a venir el día, el justo juicio de Dios. Por eso vamos a estudiar los sellos del Apocalipsis, vamos a estudiar los jinetes del Apocalipsis, vamos a ver cómo Satanás es vencido y es arrojado al fuego eterno. Por eso vamos a estudiar este libro del Apocalipsis en su segunda venida, cómo van a ser las cosas cuando Cristo venga, esos juicios que se van a presentar en el libro del Apocalipsis, pero gracias a Dios la iglesia no va a estar aquí, la iglesia ya es arrebatada antes de que venga el juicio de Dios sobre las naciones. Por eso tenemos que estar bien conscientes y qué es lo que vamos a estudiar para ver de todo lo que nos vamos a salvar, de todo el juicio que viene sobre la tierra, sobre la humanidad, para los que rechazan el Evangelio. En 1 Pedro 4, de 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta es lo que vamos a estudiar, la revelación de la gloria, cuando Cristo venga a recibir el reino, cuando Cristo venga a gobernar. Ya no va a venir como el cordero, ya va a venir como el león de la tribu de Judá a reclamar su reino, ese reino que le prometió Dios en el Salmo 2, cuando le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es la revelación que vamos a estudiar cuando Cristo venga en gloria, cuando venga a juzgar a las naciones y a nosotros nos lleve a la vida eterna, como dice en Mateo 25, 31 al 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo va a venir en gloria
y va a separar a las cabritas, a los cabritos y a las ovejas, a los cabritos a su izquierda y a las ovejas a la derecha, y a los de la derecha, a los que obedecieron, a las ovejas les va a dar el reino eterno, y a las naciones que no lo obedecieron los va a juzgar, y es donde va a venir los juicios sobre ellos y el infierno, lamentablemente, a los que lo rechazaron como su Señor y nuestro Salvador. Esto es lo que vamos a estudiar, la segunda venida de Cristo, cómo se va a revelar Cristo, cómo va a ser el reino milenial, cómo va a ser la vida en la eternidad, cómo va a bajar la nueva creación, la nueva Jerusalén, la ciudad eterna que está preparando Cristo para los que le aman y los que lo aceptan como su Señor, para los que les ha sido revelado Cristo a su corazón y a su vida. Cuando Cristo venga, como dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Aquí Cristo va a venir en su segunda venida, y los judíos lo van a ver como lo traspasaron, lo van a ver herido, y entonces ahí van a creer en él, y entonces ahí van a llorar como se llora por hijo, y entonces ahí va a venir el espíritu de gracia de Dios y de oración. Ahí van a entender todas las cosas, cuando venga Jesús como su Salvador, porque en ese momento Israel va a estar rodeada de todos sus enemigos, y es cuando Cristo va a venir y se les va a revelar, es cuando ahí se les va a revelar y lo van a aceptar como su Señor y como su Salvador, y entonces ahí va a venir el espíritu de gracia y de oración, y entonces Cristo se va a manifestar y van a entender todas las cosas, pero no va a ser hasta ese día. Por eso dice Romanos, en ese día todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando todo Israel esté rodeado por las naciones que los van a querer destruir. Es ahí cuando Cristo viene en su segunda venida y lo van a ver traspasado, y entonces se van a acordar que ellos mismos lo clavaron en una cruz, que ellos lo traspasaron, y van a entender todas las cosas y se les va a revelar Cristo en su vida. Ahí es donde van a entender todas las cosas. Pero la iglesia ya no va a estar aquí. Es lo que vamos a estudiar, hermanos, lo que se viene en el libro del Apocalipsis. Por eso dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo va a venir. Hay una segunda venida, pero ya no va a venir como cordero, ya va a venir como el león de la tribu de Judá, para recibir su reino, para recibir el reino de las naciones que Dios le prometió. Va a venir, y va a venir para juzgar a los que lo rechazaron y para darles la vida eterna a los que lo aceptaron en el arrebatamiento de su iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar en el libro del Apocalipsis. Por eso el libro, es un libro de profecía, es un libro donde Dios nos dice qué va a hacer en el futuro, donde Dios nos dice qué es lo que va a hacer con esta humanidad en el fin de los tiempos. En Isaías 44, del 6 al 7 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Aquí, este es un libro de profecía donde Dios nos dice qué es lo que está por venir en el final de los tiempos. Este es el libro del Apocalipsis que vamos a estudiar en su idioma original. En Amós 3, del 7 al 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios siempre ha dejado a sus siervos, los profetas, y les ha revelado los secretos y les ha revelado lo que va a pasar en el futuro. Es lo que vamos a estudiar en este libro del Apocalipsis. Dios siempre revela
nos revela y nosotros ya recibimos esa revelación, ya descubrimos, ya se nos quitó el velo y por eso tenemos que estudiar este libro para saber qué es lo que viene en el final de los tiempos, hermanos, que está más cerca que nunca. Por eso Dios le reveló a Noé qué es lo que iba a hacer en el diluvio. En Génesis 6, del 11 al 13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré y yo los destruiré con la tierra. Aquí Dios le revela su plan a Noé. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre de Dios. Por eso Dios nos deja su revelación, qué es lo que va a hacer en el futuro. Dios nos da la profecía para que entendamos las cosas. A Abraham le declaró lo que iba a hacer en Sodoma. En Génesis 18, del 7 al 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Dios le declaró a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma. Por eso Abraham se puso a negociar con Dios. Oye, si hay 50 justos, ¿vas a destruir todo Sodoma? Y se puso a negociar. Y si hay 30 justos, y si hay 10, y si hay 5, Dios nos deja su profecía, hermanos. Dios nos deja qué es lo que va a pasar en el futuro, no nos deja a ciegas. Gracias a Dios tenemos que abrir este libro del Apocalipsis y tenemos que interpretarlo para saber qué es lo que viene. En 2 de Pedro, del 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es palabra eterna. Él nos dice qué es lo que va a pasar en el mundo. Él nos dice qué es lo que está pasando ahorita en la humanidad, es lo que está en el Apocalipsis, donde todo el mundo va dirigido a una religión mundial, a un hombre, a un solo gobierno mundial, a un orden mundial, a un personaje que nos los va a relatar, que es el anticristo, que va a gobernar el mundo entero y se va a hacer proclamar como Dios y se va a sentar en el templo, en el tercer templo, para que lo adoren como Dios. Toda la humanidad va corriendo hacia lo que dice el Apocalipsis, a un gobierno mundial, a una religión mundial, a un hombre que va a gobernar y que va a traer las soluciones a todas las cosas aquí en la tierra, que es el anticristo. Todo concuerda con el libro del Apocalipsis, por eso tenemos que estudiarlo en su idioma original, tenemos que escudriñarlo para saber qué es lo que viene. Tenemos la palabra profética más segura, es palabra de Dios, es palabra eterna, que no cambia. Los planes de Dios son eternos y todo lo que vemos en este momento, todo está en el Apocalipsis, todo está. En Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, por eso el mundo anda en busca de respuestas, anda en busca de soluciones, de respuestas, qué es lo que va a pasar, qué sigue después del COVID-19, qué pasa con las guerras, el mundo está en guerra, es el fin del mundo, ¿qué sigue? Es el Apocalipsis, es el fin de los tiempos. Por eso Dios nos da su profecía para no desenfrenarnos, para no estar igual que el mundo, que van sin rumbo. Nosotros sabemos cómo van las cosas, nosotros sabemos que es necesario las guerras que están pasando, que es necesario las enfermedades que estamos viendo, todo está profetizado.
tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque todo está escrito en el Apocalipsis, todo está escrito en la profecía, tal cual. Así se está desarrollando y hacia allá va la humanidad. Toda la humanidad va hacia allá porque es un plan que tiene Dios. Es un plan que tiene Dios hasta el día que venga en su segunda venida a salvar a su pueblo y a salvar y a llevarse a su iglesia, y cuando va a traer una nueva creación, una nueva ciudad donde va a morar la justicia y el bien. Esa es la profecía que nos deja, ese es el libro del Apocalipsis que vamos a estudiar cuando viene Cristo en su segunda venida a reinar, a un gobierno justo, un gobierno santo de Dios, de Jesucristo, de su Hijo. Por eso, este es un libro que nos trae bendición. En Apocalipsis del 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro del Apocalipsis es el único libro que promete bendición al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El único libro de los 66 libros de la Biblia que dice bienaventurado, que va a ser bendecido. Es el único libro que promete bendición al que lo lee y a los que lo oyen esta profecía. El único libro de los 66 que trae bendición, que promete bendición. Por eso tenemos que estudiarlo, por eso tenemos que escudriñarlo, por eso tenemos que ir hasta el idioma original para saber qué es lo que Dios nos quiere decir, para seguir siendo bendecidos, bienaventurados. Ahorita estamos siendo bienaventurados porque lo estamos leyendo y lo estamos escuchando y lo estamos oyendo, y tenemos que guardar todas las cosas que en ella están escritas. Por eso tenemos que estudiarlo en su idioma original. Tenemos que sacarle esas perlas que están escritas, que están escondidas, que se nos van a revelar a través de este estudio, hermanos. Por eso los invitamos a seguir estudiando este libro en su idioma original. Así lo vamos a estar estudiando versículo por versículo, palabra por palabra en su idioma original, para sacarle todas estas maravillas y seguir siendo bienaventurados y bendecidos en este libro, hermano. El único libro de los 66 libros de la Biblia que promete bienaventuranza y bendición al que lo lee y a los que lo oyen. El único libro. Por eso tenemos que estudiarlo, hermanos. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Estas cosas son reveladas para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios, como es el arrebatamiento, porque nadie sabe el día y la hora. Son cosas secretas que solamente las tiene Dios. El arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe el día y la hora. Esos son secretos de Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Por eso tenemos que estudiar estas cosas. Por eso tenemos que estudiar este libro, para explicárselos y para enseñárselos a nuestros hijos y a nuestra familia, para que venga la bendición sobre su vida. Por eso es importante estudiar este libro, hermanos, que trae bendición para nosotros y para nuestros hijos. Y algo importantísimo, en la profecía que Dios le dio a Daniel, le dijo, pues tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel le dice que cierre el libro de la profecía, porque aún no ha llegado el fin. Cierra el libro, Daniel, le dijo al profeta Daniel en el último capítulo de su libro. Y en el último capítulo del libro del Apocalipsis le dice a Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No lo selles, no selles las palabras de la profecía de este libro, no lo selles, déjalo abierto, estúdialo. Hay iglesias que este libro lo tienen sellado. Hay iglesias que este libro no lo abren, no lo estudian, no se lo enseñan a sus discípulos. Hay iglesias que desobedecen a Dios y cierran este libro.
Están desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. No tenemos que cerrarlo, tenemos que abrirlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que escudriñarlo, hermanos. Es una promesa de Dios que tenemos que abrirlo. Es una orden de Dios que tenemos que obedecer. Tenemos que abrir este libro, no sellarlo. Tenemos que abrirlo para que venga bendición, para entender todas las cosas que vienen y podérselas enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. No selles el libro. Ábrelo. Lo vamos a abrir, hermanos. En este curso, en estas clases, vamos a abrir el libro del Apocalipsis y lo vamos a estudiar a fondo. Lo vamos a estudiar desde su idioma original, en el griego bíblico. Lo vamos a estudiar y vamos a sacar unas perlas tan grandes a través de este libro, hermanos. Y vamos a obedecer más que nada la palabra de Dios, donde dice: no selles este libro, no lo selles, porque el tiempo está cerca, hermano, y está más cerca que nunca. Cristo ya viene en su segunda venida y tenemos que estar listos para el arrebatamiento y tenemos que estar listos. Por eso hay que estudiar este libro, porque el tiempo está más cerca que nunca. A Daniel le dijo: sella el libro, porque aún no es el tiempo, hasta que la ciencia se aumente. Y ahorita vemos cómo la ciencia y la tecnología se ha aumentado. Por eso estamos en el tiempo está cerca, hermanos. Hay que abrir este libro, hay que estudiarlo. Por eso los invitamos, hermano, a formar parte de este curso de griego bíblico a través del Apocalipsis, donde vamos a estudiar el griego bíblico y este libro del Apocalipsis desde su idioma original. Los invitamos también a formar parte de nuestras clases de hebreo bíblico y del griego bíblico que estamos impartiendo tanto en línea como presencialmente. Están todos invitados, hermanos, y vamos a despedirnos en oración. Señor, gracias, Padre, gracias por haber revelado a tu Hijo en nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy entendemos todas las cosas, porque las entendemos, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Gracias por quitarnos ese velo que teníamos antes, que no podíamos entender tu palabra, no podíamos entender tu evangelio, Señor, pero tú nos lo revelaste porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por revelarnos a tu Hijo en nuestra vida, Señor, porque hoy entendemos las cosas. Hoy ha venido la revelación a nuestra vida y queremos estudiarla y queremos escudriñar esa revelación que va a venir en su segunda venida, y por eso vamos a estudiar este libro, Señor, donde vienes con poder, donde vienes a reclamar tu reino, Señor, donde vienes a gobernar con justicia, porque el mundo necesita justicia, una justicia que ahorita no vemos, una justicia que ahorita no hay en este mundo pecador, porque hay gobernantes corruptos, pero un día vas a venir tú a reinar con justicia, Señor. Esperamos ese día del arrebatamiento, esperamos ese reino milenial, esperamos ese día cuando venga la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, la nueva creación, Señor, donde ya no va a haber lágrimas, donde ya vamos a descansar en ti, Señor, donde vas a gobernar con justicia. Señor, gracias, gracias por revelarnos a tu Hijo en nuestra vida, Señor. Los invitamos, hermanos, a seguir añadiéndose a nuestras clases y a nuestros cursos de tanto griego como hebreo bíblico. Dios los bendiga, hermanos, y sean todos bienvenidos y síganse añadiendo a estas clases para recibir la bendición de Dios. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.